Las vacaciones de Jimin y Jungkook en la isla Jeju para su programa de viajes siguen siendo un tema candente y las nuevas declaraciones de los encargados del lugar solo han aumentado el interés en esta encantadora escapada. Los responsables del yate donde se hospedaron compartieron sus impresiones describiendo de una manera entrañable y afectuosa el tiempo que los dos pasaron a bordo. Ellos describieron al Jikook de esta manera: el clima estuvo fantástico. Cuando nuestro gato cálico Jimin y nuestro conejito musculoso Golden McKnight Jungkook visitaron nuestro yate, comentaron, capturaron de nuevo la esencia de ambos de una manera cálida y auténtica. Estas palabras no solo reflejan el cariño con el que fueron recibidos, sino también la cercanía y familiaridad que se percibió durante su visita. No es la primera vez que la descripción de su visita genera controversia y comentarios divididos entre cada uno de nosotros. Sin embargo, la mayoría parece estar de acuerdo en que los términos utilizados logran transmitir la esencia de Jimin y Jungkook con mucho acierto. Los encargados del yate también añadieron: la aparición de Jungkook y Jimin en un yate al atardecer era tan hermosa. Fue un día realmente especial. Estas palabras subrayan lo mágico del momento, donde el paisaje natural de Jeju y la presencia de ambos se combinaron para crear una esencia inolvidable. Además, la compañía que organizó el viaje dejó algunos otros comentarios igualmente adorables. El hada del tiempo que reconoció a la estrella mundial que estaban juntos. Son personas preciosas, así que el cielo pareció darles la bienvenida también. Estas declaraciones resaltan la percepción casi mágica que se tiene de Jimin y Jungkook, describiéndolos como si fueran figuras etéreas cuya presencia embellece aún más el entorno, lo cual es completamente cierto, ya que donde ambos vayan, el ambiente siempre se vuelve cálido. En otras noticias sobre nuestro Jikook, se han filtrado algunos adelantos del nuevo tráiler de Jikook en sus viajes, generando gran emoción entre cada uno de nosotros, y sobre todo las expectativas están en las nubes. Este tráiler, según lo que tengo entendido, estaba programado para ser lanzado en varios países de Latinoamérica en la noche, aproximadamente a partir de las 7 de la noche. Sin embargo, debido a una habilitación anticipada en otros países, algunas partes del tráiler comenzaron a filtrarse, permitiendo a algunos seguidores obtener una vista previa del contenido. Los adelantos que hemos visto hasta ahora muestran al Jikook en varias facetas de su viaje, ofreciendo una visión íntima y detallada de sus experiencias. Uno de los momentos más destacados es su llegada al hotel en Sapporo, Japón. En esta escena se observa cómo los chicos, cansados pero entusiasmados, ingresan al hotel, un hotel que al parecer tiene historia porque dicen que ahí se hospedan las parejas que pertenecen a la comunidad LGTBQ+. No es la primera vez que el Jikook se hospeda en lugares así, así que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, ya que también ha habido un detalle importante, y es que al parecer la ducha, que antes ya se había comentado que tenía las puertas color transparentes, ahora se ve que estaba completamente mojada y con el cañito con el cual se riegan estaba fuera de su lugar. Vuelvo a repetir, saquen sus propias conclusiones ustedes mismos y déjenme en los comentarios. También en medio de todo este viaje, hubieron personas que los reconocieron y le preguntaron si eran parte de BTS. Jungkook, con su característico sentido del humor y encanto, respondió bromeando, tal vez. Esta respuesta, simple pero ingeniosa, provocó risas, especialmente en Jimin, que le realizó una pregunta a Jungkook, tal vez, ya que anteriormente él había contestado un sí al mismo tiempo que Jungkook decía tal vez. Esta escena realmente fue algo divertida. Otra escena emotiva y significativa del tráiler muestra a ambos compartiendo comida en el lugar donde se hospedaron en Jeju. Al parecer, están sentados en una mesa, disfrutando de una comida sencilla pero deliciosa, mientras conversan y ríen juntos. Esta escena no solo resalta la conexión entre el Jikook, sino también nos permite ver un lado más humano y cotidiano de ellos, alejado de los escenarios y la presión
de las presentaciones. Además de las comidas compartidas, el tráiler también nos muestra al G-Code participando en diversas actividades, desde paseos tranquilos por la ciudad hasta momentos de relajación en su hotel, ambos caminando por un bosque donde Jimin sujeta la camiseta de Jungkook para no perderse, ambos en canoa, compitiendo, durmiendo en el yate relajadamente y también buceando. Incluso podemos verlos pescando en una escena. Al parecer también juegan con pistolas de agua, donde los vemos divertirse y buscarse entre risas. Estos momentos quedarán grabados en nuestras memorias cuando el lanzamiento oficial se haga presente y podremos apreciarlas completamente. Definitivamente el G-Code está dando que hablar. Cada actividad que hagan, cada momento está acompañado de sonrisas, de ambos disfrutando de la belleza del lugar, apreciando y celebrando la compañía del otro. Hay un momento en particular donde se ve a ambos jugando en la nieve. Esto me causa mucha risa porque Jungkook dice extraño a los miembros y Jimin le pregunta yo también soy un miembro, o sea como preguntándole por qué los extraña si él está con él. Esto me parece curioso porque Jungkook de alguna manera deja de ver que él no ha pasado mucho tiempo con el resto de chicos desde que emprendieron su carrera en solitario, pero parece que a Jimin lo estaba viendo tan seguido que no lo extraña como lo extraña al resto, porque siempre lo tiene al lado. Al final del día, Jungkook consiguió lo que él realmente quería. Tan solo recordemos las transmisiones en vivo, donde le rogaba a Jimin para que ambos transmitieran juntos. Jungkook le dio miles de opciones, transmitir en su casa o en la casa de Jimin, que él se vaya a donde Jimin estaba, hacer una transmisión compartida. Jungkook le ofreció 1000 opciones, pero lamentablemente Jimin le decía que no. Pero al final del día, Jungkook fue recompensado porque aunque no obtuvo la transmisión en vivo junto con Jimin como él quería, ambos se fueron de viajes a lugares encantadores, donde guardaron recuerdos que ahora serán inolvidables, y como siempre acompañándose mutuamente, porque esto es algo que siempre buscan, estar juntos. Ahora en otras noticias, el nuevo sencillo de WOA ha debutado en el número 1 de Billboard Global 200, Estados Unidos, logrando un impresionante hito para Jimin. Esto logra marcando su primer número 1 en Billboard Global 200 desde su debut, lo cual es un testimonio del talento y la dedicación de Jimin como artista. El impacto de esta canción ha sido significativa, ya que no solo alcanza la cima de las listas globales, sino que también ha capturado la atención de todo el mundo. La canción ha resonado con una amplia audiencia, demostrando la capacidad de Jimin para conectar con las personas de diferentes culturas y orígenes a través de su música. La melodía cautivadora junto a la voz emotiva de Jimin ha tocado el corazón de muchos, consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes de la actualidad. Estamos inmensamente orgullosos de Jimin por este logro monumental.